Dentro de los casos de movimiento unidimensional, ¿qué es lo que vimos? Vimos vehículos, objetos que aceleran o frenan bajo diversas circunstancias, pero sobre ejes horizontales. Pero ¿qué pasa? También podemos encontrar esto sobre un eje vertical, obviamente accionado por mecanismos que proporcionen ¿qué cosa? Esa aceleración, tanto sea hacia arriba o hacia abajo esa aceleración. ¿Y cuáles pueden ser eso? Bueno, una grúa, un montacargas, un ascensor, son ejemplos típicos de que de un movimiento, un MRV, pero en sentido vertical, ¿sí? Por supuesto que el objeto no está librado a la aceleración de la gravedad, eso lo vamos a ver más adelante como tiro vertical o caída libre. El motor y el sistema de freno son los que proporcionan las aceleraciones necesarias, ¿sí? El motor y el sistema de freno. Uno debería conocer de antemano, ¿qué cosa? Debería conocer la aceleración de arranque y la de frenado, que a veces no son iguales, y si varían dependiendo si el objeto esté bajando o subiendo, eso también puede ocurrir. Lo típico es un ascensor, que sería una sucesión de movimientos. De sucesión de movimientos ya hablamos. ¿Y qué sería una sucesión de movimientos? Y primero un RV, después un MRU, después otro MRV. O sea, parte de cero, acelera hasta un determinado valor de velocidad, la mantiene constante y después comienza a frenar hasta que vuelve a detenerse. Típico movimiento de un ascensor. Bueno, es un poco lo que acabo de decir. Si quieren, le ponen pausa y se detienen un poquito más con esta lectura para reafirmar o para leerlo con otras palabras, ¿sí? Bien, la realidad es mucho más compleja que lo que estamos haciendo. Estamos tratando de simplificar el problema para hacer los primeros análisis, ¿sí? Pero bueno, los ascensores pueden ser electromecánicos, hidráulicos, con cuarto de máquina, sin cuarto de máquina. La máquina puede tener una velocidad, puede tener dos velocidades, puede tener velocidad variable, bueno, una serie de circunstancias. Veamos dos ejemplitos sencillos. A ver, una variante que aparece acá es cómo ubicamos ese eje vertical. Ese eje vertical lo podemos llamar Y, para no llamarlo X, así no nos confundimos, ¿sí? Pero ese X ahora sí se puede considerar hacia arriba o hacia abajo. Esto para el alumno no tiene variantes porque el alumno lo puede ubicar de manera de simplificar la solución del problema. El que va a tener más trabajo es el docente, porque el docente tiene que por ahí corregirle a un alumno que adoptó un sistema de eje y a otro alumno que adoptó otro sistema de eje, y los dos son válidos. Y los dos pueden llegar a buen puerto y obtener el resultado, ¿sí? Bueno, una grúa que detiene su marcha. Entonces, acá agarramos nada más que un tramito encima. Bueno, venía con esa velocidad constante, ¿y qué hace? Frena y detiene su marcha. Entonces, ¿qué arrancó? Arrancó en 8 metros, paró en 12 metros, arrancó con una velocidad de 0,3 metros sobre segundo y paró, obviamente, con una velocidad 0, ¿sí? La aceleración va a ser la misma. Estamos hablando de aceleración constante. Otro ejemplito podría ser esto acá, una plataforma para elevar materiales, ¿sí? Que alcanza la velocidad de régimen. Entonces, ¿qué pasa con la plataforma? La plataforma arranca de cero, arranca de cero, y ahora ponemos el eje positivo hacia abajo. Entonces, si ponemos el eje positivo hacia abajo y arranca de cero, va a alcanzar posiciones negativas. Es totalmente válido, ¿sí? Bueno, entonces arranca de la posición 0, o sea, I sub 0 es 0, y la velocidad inicial también es 0, ¿sí? A los menos 3 metros va a tener una velocidad de 0,2 metros sobre segundo. Nos vamos a concentrar en la materia, nos vamos a concentrar en movimientos MRV en sentido vertical con aceleración y desaceleración constantes y con una sola velocidad de régimen, ¿sí? Como para empezar a trabajar. Y estamos hablando siempre de sucesión de movimientos. Arranque, régimen, parado. Bien, un ejercicio típico podría ser este acá. Un montacarga parte de una altura de 4 metros, acelerando durante 2 segundos con una aceleración de a 0,25 metros sobre segundo al cuadrado. Luego continúa con velocidad constante durante 3 segundos y por último frena hasta detenerse empleando otros 2 segundos. Tenemos un ejercicio similar en el 9 de P15, ¿sí? ¿Qué nos pide? Nos pide graficar o confeccionar los gráficos XT, B sub T y A sub T de este movimiento indicando los puntos característicos. Y después nos pide como que reafirmemos
la desaceleración que tiene en el último tramo. Bueno, esto podría ser, el ejercicio se podría referir a esto, ¿no? Un montacarga, el modelo montacarga, esto es sacado de un folleto de internet, carga de 200 a 750 kilos, recorrido máximo 12 metros, velocidad 0,5 metros sobre segundo, esa es la velocidad máxima. La superficie de carga y que posee barandas y protecciones perimetrales. Esto es como para que nos ubiquemos de qué estamos hablando. Bueno, la metodología siempre va a ser la misma. Y ahora le colocamos etiquetas. Tuve que estirarlas un poquito porque, bueno, la pantalla es media chica para esto acá. Estamos hablando de una sucesión de movimientos, ¿sí? Adoptamos un eje de referencia. Adopté el eje de referencia positivo hacia arriba. Podría verlo de otra manera, pero bueno, se está moviendo hacia arriba, así que lo adopté positivo hacia arriba, ¿sí? Y colocamos los datos que tenemos. Todos los otros son los que hay que calcular. Bien, el primer movimiento es un MRV. Entonces, ¿qué hacemos? Lo resolvemos analíticamente. Resolvemos analíticamente cada movimiento por separado, ¿sí? Y de esa manera las incógnitas van a ir asumiendo valores y nosotros vamos a ir completando. Bueno, planteamos las dos ecuaciones horarias. ¿Para qué? Para el primer tramo lo llamé 0,1, lo podemos haber llamado de cualquier otra manera, A, B o lo que sea. Bien, lo llamamos entonces 0,1. Planteamos las ecuaciones, miramos los ceros que tiene, simplificamos, obtenemos las versiones simplificadas de las ecuaciones y después calculamos y nos da esos valores. O sea, calculamos B sub 1 que nos da 0,5 metros sobre segundo y sub 1 nos da 4,5 metros. No está la parte matemática, pero bueno, está todo el planteo, así que cualquier cosa ponen pausa, copian el planteo y tienen para practicar. ¿Sí? Bien, el siguiente movimiento es un MRU. ¿Por qué? Porque alcanzó la velocidad de régimen, que es 0,5 metros sobre segundo, y es la que va a mantener durante ¿cuánto? Durante 3 segundos. ¿Sí? Entonces, de los 2 a los 5 segundos, mantiene esa velocidad. Bien, tenemos una sola ecuación, porque es un MRU. Esa ecuación, ¿cuál es? I sub 2, y que nos permite hacer el cálculo, es ahí, y hacemos el cálculo. ¿Qué obtenemos del cálculo? Los 6 metros, esos que están en color azul ahí. ¿Sí? Ese es el dato que obtenemos en este tramo. Muy bien. Pasamos al siguiente tramo. El siguiente tramo vuelve a ser un MRV, nada más que ahora está desacelerando. ¿Sí? Colocamos, bueno, ya teníamos los datos preparados, lo podemos ver en la anterior, ahí, tenemos algunos datos preparados, así que venimos acá, planteamos las ecuaciones. Ojo con los subíndices, no confundir los subíndices. ¿Sí? Planteamos, ya no se puede simplificar tanto. ¿Se acuerdan que llamábamos a la aceleración con el inicio y el final del tramo? Entonces, esta aceleración será la aceleración 2-3, ¿sí? O de 2 hacia 3, o como quieran llamar. ¿Sí? Bueno, primero calculamos la aceleración, después calculamos, con la aceleración ya conocida, calculamos la posición. Eso nos da menos 0,25 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración y 6,5 metros. ¿Por qué? Porque lo único que avanzó en este tramo son 0,5 metros. Se lo sumamos a los 6 que teníamos de antes, nos da 6,5. La aceleración nos dio negativa. Lógico, ¿por qué? Porque está frenando. Resolvimos analíticamente. Si tuviéramos que contestar la pregunta que nos decía, ¿cuál es la aceleración del último tramo? La aceleración es 0,25 metros sobre segundo cuadrado, pero es una aceleración, es una desaceleración. Entonces, si tenemos que dar el valor en función del sistema de ejes adoptado, tenemos que darlo como negativo. ¿Eh? ¿Que sea negativo quiere decir que esté frenando? No. ¿Cuándo está frenando? Cuando la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Graficar. Y este es el gráfico. Ahora fíjense que es al revés ahora la cosa. Ahora comienza en el vértice, tenemos el primer tramo que es un tramo de una parábola, que comienza en el vértice. Comienza en el vértice, por eso tenemos un circulito amarillo, ¿sí? Comienza en el vértice. Y hace una transición suave, no hay algo brusco acá. Lo marqué en verde para que quede claro que es una recta esto acá, pero bueno, esto es una transición totalmente suave. Pasamos de una parábola a una recta. Y después de una recta a una parábola. ¿Y cómo va a terminar esa parábola?
termina con velocidad cero, porque se detiene. Entonces acá va a estar el otro vértice de la otra parábola. ¿Sí? Este es el gráfico, entonces, distancia-tiempo. El gráfico velocidad-tiempo es un gráfico de ese tipo, donde parte de cero y termina en cero, y en un momento determinado tiene una velocidad constante. La aceleración, ya sabemos que nos va a dar discontinua, ese es un gráfico discontinuo, entonces nos da esos valores. Al principio nos da un valor de cuánto, 0,25, ¿sí? Positivo, ¿por qué? Porque está tomando velocidad, arranca y toma una velocidad, después tiene una velocidad de régimen, entonces si tiene velocidad de régimen, una velocidad constante, la aceleración ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? Es el tramo medio, está acá, y después está frenando, entonces ¿qué va a tener? Una aceleración, en este caso va a tener una aceleración negativa, ¿por qué? Porque la aceleración va a estar sentido inverso al del eje, el eje hacia arriba, la aceleración hacia abajo, entonces por eso es negativa la aceleración. Repito, que la aceleración sea negativa no quiere decir que esté frenando. Muy bien, acá terminamos.